Dios les bendiga, reciban un cordial saludo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y de su servidor, el pastor Berry Chaviedo, que tiene el privilegio de compartir una vez más la palabra de Dios con todos y cada uno de ustedes. Gracias por esta oportunidad que me concede el Señor y usted de poder dirigir estas palabras conforme a la guianza del Espíritu Santo, que sean para edificación y bendición de cada uno de nosotros. Nos preparamos pues para el estudio de la palabra de Dios. Para ello le invito a acompañarme en la lectura del primer versículo del capítulo 9 del libro de Esther. Repito, Esther capítulo 9, versículo 1. Voy a leer en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En el mes 12º, que es el mes de Adar, a los 13 días del mismo mes, cuando debía ser ejecutado el mandamiento del rey y su decreto, el mismo día en que los enemigos de los judíos esperaban enseñorearse de ellos, sucedió lo contrario, porque los judíos se enseñorearon de los que los aborrecían. Bendito sea el nombre del Señor y bendita sea su palabra. Mis amados hermanos y amigos oyentes, quiero compartir un mensaje de la palabra de Dios conforme a la guianza, como ya dije, del Espíritu Santo, que he titulado Aunque no parece, está allí. Bendito sea el nombre de Jesús. Y ocurre que este mensaje es el estudio del libro de Esther. Y decía hace poco en una nota que el Señor me permitió compartir a través del programa Hablemos Hoy, decía que el libro de Esther es la máxima expresión en toda la Biblia de la providencia de Dios registrada en las Sagradas Escrituras. Sucede que allí en este libro nos conseguimos con relatos maravillosos de cómo Dios interviene a favor de su pueblo en medio de los acontecimientos de la historia. Debemos saber en el contexto de lo que estamos analizando que el pueblo judío se encontraba ahora en otra etapa porque ellos habían sido llevados cautivos a la tierra de Babilonia. Y sucede que el imperio babilónico había caído bajo el poder del imperio medo-persa. Luego los persas fueron el imperio más poderoso del mundo en el momento en el cual es escrito este libro. Son desarrollados los acontecimientos que acá se encuentran registrados. Y ocurre que el pueblo de Dios en aquellos momentos se encontraba en una acechanza muy grande. Se encontraban en momentos de aflicción y de dolor porque habían sido amenazados con el exterminio total por causa de un hombre llamado Amán, el primer ministro del imperio persa. Era el hombre de confianza del rey Asuero, que también es conocido en la historia con otro nombre, bajo el nombre de Jerjes I. Ahora sucede que este hombre era un hombre malvado, Amán, y quería la destrucción de todo el pueblo judío por el odio que tenía hacia uno de ellos, su representante, que era Mardoqueo. Es una magistral historia que nos describe cómo Dios interviene a favor de su pueblo en medio de los momentos de dificultad y de adversidad. Y por supuesto que tiene vigencia entonces en este momento el estudio de este libro, porque cómo necesitamos comprender nosotros la providencia de Dios para saber que en medio de todas las acechanzas destructivas que puedan haber alrededor nuestro, debemos saber que la mano de Dios está presente. Y como ya decía, aunque no parece, está allí, porque al parecer, según los eruditos más antiguos en el estudio bíblico, este libro no debería formar parte del canon de las Sagradas Escrituras, porque dentro de su relato no aparece el nombre de Dios. Y aunque no aparece el nombre de Dios, sin embargo, vemos la mano de Dios librando a su pueblo de forma providencial de todas las acechanzas de sus enemigos. Y por supuesto que esto es algo que ha sido permitido por Dios y que las personas que no tienen al Espíritu Santo no pueden comprenderlo. Pero
si nosotros nos dejamos guiar por Él, entenderemos lo que esto significa. Esto significa que hay acontecimientos donde pareciese ser que Dios no está presente. Hay acontecimientos en la historia general y en la historia de cada uno de nosotros, en nuestras propias vivencias, que pareciese ser que Dios ha desaparecido y que Dios no tiene control de las situaciones que están ocurriendo. Pero es allí donde entonces nosotros debemos entender que la providencia de Dios siempre estará, porque la providencia de Dios lo que significa es que todos los acontecimientos que ocurran van a ser desarrollados dentro de un marco. Ese marco es que se va a cumplir el propósito de Dios. La historia no está suelta. La historia no está marchando por sí misma. Nosotros, los seres humanos, tampoco vamos a decidir lo que ha de ocurrir en la historia, sino que debemos saber lo que Dios le dijo precisamente al rey del imperio babilónico y que fue el rey de mayor relevancia dentro de ese imperio en su momento. Y fue cuando Dios le dijo que era necesario que él entendiese que sobre los grandes gobierna uno más grande y que sobre los altos se sienta uno más alto todavía. Por supuesto que nos referimos es al Dios cuyo trono es el cielo y cuyo estrado es la tierra, es el estrado de sus pies. Ocurre que la grandeza de nuestro Dios está por encima de cualquier hombre, y esto quiere decir que el hombre puede trazar planes, que el hombre puede hacer designios según su voluntad, pero al fin y al cabo el único que puede decidir el transcurso de la historia, el fin de la historia, el fin de los acontecimientos y cómo se han de ejecutar todas las cosas es el único y soberano Dios, creador de los cielos y la tierra, el Dios de la Biblia, el Dios que dio a su Hijo Jesucristo en redención por nuestros pecados. Entonces, cuando nosotros comprendemos la providencia de Dios, por supuesto que nuestra vida dará un giro, porque sabremos que estaremos en apuros, mas no estaremos desamparados. Estaremos derribados, pero jamás destruidos. Puede ser que estemos siendo perseguidos, pero sin embargo, nunca el Señor nos va a desamparar. Esta es la promesa de Dios. Esto es también la demostración de su gloria a través de su providencia. Toda la Biblia nos enseña cómo Dios desarrolla los acontecimientos y permite acontecimientos que ocurran en la historia, pero sin embargo Él tiene propósitos y esos propósitos son alcanzados y son cumplidos. Eso es providencia. No ocurren las cosas por casualidad. Todo lo que ocurre lleva una pieza fundamental dentro de todo el engranaje de la voluntad de Dios y el propósito de Dios. Entonces allí no nos quejaremos de por qué ocurrió esto o ocurrió lo otro, por qué no estamos trabajando donde queríamos estar trabajando, por qué tenemos la familia que tenemos, el hogar que tenemos, por qué vivimos donde vivimos o por qué nos congregamos donde nos congregamos, por qué estamos en el país que estamos. Todo ello queda demostrado dentro de la soberanía de Dios y dentro de su providencia, porque todas estas cosas no ocurrieron por casualidad. Todo lo que ha pasado en su vida, está pasando y pasará, forma parte de piezas fundamentales para armar toda la gran estructura del propósito de Dios en su vida y en mi vida. Así que cuando comprendemos esto, no podemos otra cosa que hacer sino caer de rodillas y alabar el nombre del Señor, levantar nuestras manos y adorarle, porque todas las cosas nos van a ayudar para bien. Todo lo que hemos vivido ha sido por la gracia de Dios una pieza, repito, fundamental para nuestra formación, para nuestra enseñanza. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, este libro es un libro maravilloso, es un libro con una simbología gloriosa, pero primero hago referencia a ello. Recuerde, aunque no parece, está allí. Y en cualquier momento que usted viva y que yo viva, que aparentemente Dios no está, solamente necesitas verlo por los ojos de la fe. Por eso es que la Escritura dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es decir, que nos podemos sostener como viendo al invisible. Siempre me gusta citar este texto porque ¿cómo podemos ver algo que es imposible ver? Es que hay momentos en que pareciese ser imposible ver a Dios. Es imposible que Dios esté en medio del divorcio que le ha tocado enfrentar.
Es imposible que Dios esté en medio del caos que vemos a nuestro alrededor en el mundo. Es imposible que Dios esté en medio de la crisis sanitaria que se está desarrollando en el mundo entero. Es imposible que Dios esté cuando usted pierde el empleo, cuando pierde a un ser querido. Eso lo dice el razonamiento humano, mas no es lo que dice la Biblia, porque el Señor ha dicho que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es decir, que está en los días buenos y en los días malos, en los días de abundancia y en los días de escasez, en los días de alegría y en los días de tristeza, en los días de gloria y en los días de ruina también. Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. No te dejaré ni te desampararé. Alabado sea el nombre del Señor. Si podemos comprender tan grandes verdades, entonces alabaremos a Dios por su providencia, por su presencia en medio de todas las circunstancias que vivimos. Solamente hay que pedir a Dios el discernimiento para poder verle cuando otros no lo ven. Ahorita, en estos momentos, usted puede ver a Dios cuando los demás no lo ven. Sí, inclusive cuando la persona más cercana a usted no lo ve. Cuando su propio esposo o esposa no lo ve, cuando sus hijos no lo ven, cuando sus padres no lo ven. Porque esto es individual. Cada uno de nosotros tiene una comunión con Dios y de acuerdo a esa comunión es que nosotros podemos ver las cosas desde la óptica de Dios. Se recuerda al Señor Jesucristo entrando donde unas personas están llorando desesperadamente, donde unos endechadores están lamentándose porque una niña ha fallecido. No había la más mínima duda que esa niña había fallecido. Tomaban su pulso y no estaba. Su coloración lo indicaba, su respiración era nula. Entonces cualquier persona podía dar fe de que estaba muerta. Pero el Señor Jesucristo cuando entra a la casa ve todas las cosas diferentes. Porque cuando Él entra dice, esta niña no está muerta, sino que duerme. Y empezaron a burlarse de Él. Porque el ser humano cree que las cosas de Dios son burla, para Él son locura. No las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Y se burlan de hablar de una segunda venida de Cristo, diciendo, si en la primera lo crucificaron y lo mataron, ¿qué no harán en una segunda venida? ¿Qué no harán si Él viniese nuevamente? Se burlan al decir la iglesia que será arrebatada en las nubes del aire para estar siempre con el Señor. Nos tienen por ignorantes por hablar del cielo y hablar de los beneficios de la salvación y de el infierno como lugar de condenación. Nos tildan de ignorantes, se burlan de nosotros. Son los mismos que hacían los hombres y las mujeres que endechaban y se burlaban del Señor al Él no decir lo que ellos decían. Y exactamente hacen lo mismo con nosotros. Pero el Señor Jesucristo entonces manda a desalojarlos de la casa. Y eso es lo que pasa cuando nos burlamos de Dios. Y eso es lo que está sucediendo en nuestro mundo actualmente. Que ha creído que se puede burlar de Dios y no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y es lo que ha ocurrido. Estamos cosechando actualmente una sociedad que ha sembrado el dar espaldas a Dios, el burlarse de Dios, el burlarse de lo espiritual. Ahora tenemos las consecuencias. Pero ¿qué ocurre? Mientras esta humanidad ha sido desalojada de la comunión con Dios a causa de ellos mismos querer vivir de espaldas a Dios, hay un pequeño grupo, hay un pequeño remanente que quiere seguir las enseñanzas del Señor, que quieren creer en ese poder manifiesto del Señor en hacer lo que para nosotros es imposible, para Él es posible. Ese grupo que le cree, para el que cree todo le es posible. Para ese pequeño grupo el Señor dice, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Ese es el grupo de creyentes que hoy en día, mientras otros se burlan de nuestra fe, seguimos creyendo que Dios tiene el control de todo lo que está aconteciendo y que un día resplandecerá nuevamente el sol de la bendición de Dios sobre cada uno de aquellos que en Él esperan. Porque irá llorando y lamentando el que lleva la preciosa semilla, pero volverá a venir con alegría, contando sus gavillas. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá más muerte ni más dolor, porque las primeras cosas pasaron. Esta es la fe bíblica, esta es la fe de la iglesia, y esta es la fe de aquellos que ven a Dios cuando parece ser que no está.
qué maravilloso es entender todas estas verdades espirituales. Y sucede que nos encontramos entonces, como ya decía, ante un libro maravilloso que nos relata cómo el pueblo de Dios, en medio de opresión y amenazas, sin embargo, vio la victoria sobre sus enemigos y sobre los que le acechaban. El versículo que es seleccionado de parte del Señor para dar inicio a esta serie de estudios es el capítulo 9, versículo 1, que dice: en el mes 12º, que es el mes de Adar, a los 13 días del mismo mes, cuando debía ser ejecutado el mandamiento del rey y su decreto, el mismo día en que los enemigos de los judíos esperaban enseñorearse de ellos, sucedió lo contrario, porque los judíos se enseñorearon de los que los aborrecían. Es decir, que todo se convirtió en lo opuesto al plan que había. Había un plan que lo iremos estudiando en el desarrollo de esta serie de mensajes. Había un plan orquestado y preparado por el enemigo jurado de los judíos, Amán, primer ministro del reino persa. Ahora este hombre había tramado que en esta misma fecha a la cual hacemos referencia al leer este texto, en esa fecha debían ser exterminados todos los judíos de todo el reino. Y sucede que ese día ocurrió todo lo contrario. Ese día ellos se enseñorearon de sus enemigos. Y es lo que Dios quiere que nosotros entendamos. Que no importa cuántas armas forjadas sean contra nosotros. Que no importa cuántos se levanten en nuestra contra. No importa las maquinaciones del diablo contra cada uno de nosotros, porque Amán es símbolo del enemigo de nuestras almas, del poder de las tinieblas tratando de destruirnos. No importa cuántas tramas haya contra usted, no importa cuántos planes haya contra usted. El cristiano no le cree ni tampoco le teme a la hechicería, brujería, a todas aquellas cosas del ocultismo que quieren entonces entorpecer el camino del reino de los cielos. Sucede que no tenemos temor a ninguna de estas cosas. El Señor dijo: he aquí os doy potestad sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces el cristiano verdadero sabe que aunque un ejército acampe contra él, estará confiado, porque todo lo que el enemigo trama para su destrucción le va a salir mal. Oiga, el enemigo tiene muchas trampas para usted y para mí, pero si andamos en el Espíritu, todo le va a salir mal. Le salió mal con José, le salió mal con Daniel, le salió mal con Cristo y le saldrá mal siempre contra todos aquellos hijos de Dios que él trate de levantarse, porque el Señor está con nosotros como poderoso gigante, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces usted y yo podemos creer en la providencia de Dios, de que aunque todo esté aparentemente marchando en nuestra contra y todo nos esté saliendo mal, el cristiano verdadero no se desalienta, no se desanima, porque sabe que la tristeza se convertirá en alegría, que el lloro se convertirá en danza, que iré llorando y lamentando, pero volveré a venir con alegría, contando mis gavillas, es decir, el fruto. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Esto es lo que ocurre en un verdadero cristiano. Entonces, acá vemos la providencia de Dios. No es necesario que el libro nombre a Dios. Es por ello que este libro fue juzgado como no digno de pertenecer al canon oficial de las Sagradas Escrituras, porque el nombre de Dios no aparece registrado en ninguna parte del libro. Pero sucede que es precisamente lo que Dios quiere darnos a entender. Aunque Él no nos diga: estoy aquí. ¿Cuántos de nosotros no deseamos en medio de una adversidad que alguien venga con un mensaje de Dios? Que venga un profeta y nos diga: así te dice el Señor. Lo deseamos y puede ocurrir. Pero ¿sabe qué? A un hombre se le dijo: porque me viste, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. O sea que la bienaventuranza está no en que Dios te diga: estoy contigo. No en que te diga: aquí estoy, veme. No es que Dios se te manifieste, no es que Cristo se te aparezca en una revelación de gloria. Eso es glorioso, pero más glorioso es que tú lo veas a través de la fe. Y aunque no lo estés viendo por ningún lado, sin embargo creas que Él es fiel en cumplir su promesa.
el Dios a quien le servimos, dice las Sagradas Escrituras literalmente así: si fuésemos infieles, Él permanece fiel. Entonces la fidelidad de Dios no está marcada por mi fidelidad. Más bien, yo soy infiel en muchas áreas de mi vida. Pero entonces por ello la salvación es por gracia. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. O sea que el Señor nos ama es por gracia. El Señor es fiel, es por gracia. ¿Y qué significa gracia? He querido compartir acerca de este tema, pero estoy esperando el momento de Dios para poder hablar acerca de la gracia de Dios. Y es que la gracia de Dios es manifiesta en cada uno de nosotros cuando entendemos que no es por obras para que nadie se gloríe. O sea que Dios me va a usar y me va a bendecir no porque yo lo merezca ni porque me lo gane. Como algunos dicen, yo me gané este ministerio. Me ha costado mucho sudor y muchas lágrimas este ministerio. No, usted ha padecido por causa del ministerio. Pero dice la Biblia que alabamos al Señor que nos tuvo por fiel, colocándonos en el ministerio. Es Él quien nos ve así. Pero nosotros no somos dignos de nada. No nos ganamos nada. No nos merecemos nada. Siervos inútiles somos. Lo que teníamos que hacer, eso hicimos. Si Él nos ama, si Él nos usa, si Él nos bendice, si nos ha dado la salvación, es por gracia. Por gracia sois salvos. Y gracia significa un favor que yo no merezco. Yo no merezco que Él me ame. Yo no merezco que Él me bendiga. Yo no merezco que Él me use. ¿Pero por qué lo hace? Porque es fiel. ¿Y por qué guardó a su pueblo en estos momentos tan críticos que sus enemigos se habían aglomerado contra ellos y había un complot de exterminio seguro? ¿Por qué Dios los libró? Por gracia. ¿Por qué en estos tiempos seguimos de pie? Por gracia. ¿Por qué comes? Por gracia. ¿Por qué te vistes? Por gracia. ¿Por qué sigues vivo aún? Por gracia. ¿Por qué tienes lo que tienes? Por gracia. No lo merecemos, pero si fuésemos infieles, Él permanece fiel. Qué maravilloso es nuestro Dios. Y creo que allí donde usted está, si está entendiendo este mensaje en lo profundo de su corazón, puede entonar una alabanza a Dios, puede levantar sus manos y adorar al Dios que lo llamó y que lo seleccionó y con amor eterno lo ha amado. Y porque usted no era pueblo, sin embargo ahora es pueblo de Dios, y antes era extranjero y advenedizo, pero ahora es un conciudadano de los santos y miembro de la familia de Dios. ¿No vamos a alabar a Dios entonces por ello? Qué maravilloso es el Señor, qué maravillosa es su gracia y su providencia explícitas acá en el libro de Esther. Y sucede que, en primer lugar, quiero hablarle de la reina destituida. Sí, así como lo oye. En primer lugar, quiero hablarle de la reina destituida. El libro comienza a relatarnos acerca de cómo, según el subtítulo que aparece en su Biblia y en mi Biblia, la reina Vasti desafía a Asuero. Qué título para comenzar un libro, ¿no? Una reina que desafía al rey Asuero. Ese es el capítulo 1. Luego viene el capítulo 2 de la historia cuando dice Esther es proclamada reina. Ahora quiero ir a que usted entienda que hay un lenguaje en la Biblia que se llama el lenguaje figurado. Siempre me gusta hablar de ello. Y es que el lenguaje figurado es cuando Dios nos quiere transmitir grandes enseñanzas espirituales, pero utilizando las figuras que nosotros podemos entender, pero podemos discernir espiritualmente lo que esa figura representa. Y el lenguaje figurado otra vez está manifiesto acá en el libro de Esther. Porque en la historia comienza relatándonos que el rey Asuero era un rey lleno de gloria y de pompa. Porque se nos dice acá que reinaba sobre 127 provincias. El reino más grande que gobernaba en el mundo para aquel entonces. Este rey estaba lleno de gloria, estaba lleno de posesiones, estaba lleno de poder. Y entonces él decidió hacer un banquete. Y ese banquete no fue ni un día, ni dos, ni tres, ni cinco, ni seis, sino que dice que fue por 180 días. Es decir, que duró 6 meses aquella celebración.
y por si fuese poco, después se extendió por 7 días más. Este rey, entonces, se nos dice acá que era un rey que derrochó todo su esplendor para mostrar en aquellos días a todos los príncipes de sus provincias cuán grande era su poder y cuán grande era su gloria. Ahora, por supuesto, que el rey Asuero solamente está apuntando a una figura de un rey que es más grande que Asuero. Un rey que no gobierna sobre 127 provincias, sino que gobierna sobre todo el mundo entero, gobierna el cielo, gobierna todo lo que existe. Como ya dije hace un momento, el cielo es su trono y la tierra es el estrado de sus pies. Es el rey de reyes, es el señor de los señores y no hay otro tan grande como él. Ese Dios maravilloso es más grande que Asuero y es más grande que todos los reinos que han existido. Bendito sea su nombre. Es un rey esplendoroso, lleno de gloria, y que quiere que sus súbditos que pertenecen a su reino, es decir, usted y yo, que ahora somos integrantes del reino de los cielos, entonces ahora vivamos en una celebración permanente. El libro empieza con una fiesta y termina con otra fiesta. Es el libro de la celebración. ¿Y qué es lo que hay que celebrar? Lo que hay que celebrar es el esplendor de la gloria del Rey que ha hecho todas las cosas. Él nos hizo para la alabanza de su gloria. La Biblia dice que el corazón del justo es un banquete continuo. No importa cuántas aflicciones haya, no importa cuánta tribulación haya. La Biblia dice, estad siempre gozosos. Y como dijo aquel profeta llamado Habacuc, aunque la higuera no florezca, aunque no hayan vacas en los corrales, aunque la tierra no dé su mantenimiento, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Yo debo alabar al Señor porque para ello he sido hecho, y sucede que yo puedo entender por medio del Espíritu Santo que está en mí la providencia de Dios enfrente de todo lo que esté viviendo. Entonces, ¿qué ocurre? Estoy, como dije hace un momento, lo dice el Nuevo Testamento, estaré derribado, pero no destruido, en apuros, mas no desamparado. Entonces, ¿qué ocurre? Yo sé que viene un problema y yo digo, Señor, yo sé que aunque yo no lo entiendo ahora, lo entenderé después y te alabo porque esto cumple un propósito en mi vida. Un creyente que tiene una fe de esa manera, se cumple lo que la Escritura dice, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, vuestra fe. Es la manera en que podemos vencer. Es el escudo de la fe con el que podemos apagar todo dardo de fuego del maligno. Porque vienen los ataques contra nosotros y nos dice, estás solo. Y usted dice, no estoy solo, el Señor está conmigo. Eres pobre, pero de mi pobreza el Señor ahora me ha hecho rico porque tengo la gracia de Dios. Estás enfermo y usted le responde, este tabernáculo externo se va desgastando, pero el interior se renueva de día en día. Le dice, no tiene sostenimiento. El Señor ha prometido que no me dejará ni me desamparará. No he visto al justo desamparado, ni su simiente que mendigue el pan. Teniendo un escudo de la fe basado en la palabra de Dios, ¿cómo el enemigo puede ganar ventaja contra usted? Le dice, pero tu marido te dejó, pero tu esposa te dejó. Aunque mi padre y mi madre me dejaren, Jehová con todo me recogerá. Es su respuesta. Y usted dice, ¿y entonces qué puedo hacer? Vivir glorificando a Dios, porque todas las cosas nos ayudan a bien. Por eso estamos siempre gozosos. Por eso vivimos en un banquete continuo. Y yo le invito a vivir en una celebración delante de la presencia de Dios. No importa los acontecimientos tan oscuros que se vean. Se recuerda cuando 2 hombres estaban en un tenebroso calabozo, atados al cepo, encadenados, golpeados y heridos, y a la medianoche entonaban himnos al Señor y los presos les oían. Porque esa es la actitud de alguien que entiende la providencia de Dios. Vive feliz, se le dañó el carro, gloria a Dios. De algo me libra, Señor, con esto. Y algo voy a aprender en esto. Lo retiran del trabajo.
Usted alaba a Dios porque dice, Señor, algo más grande tienes para mí, y mientras tanto tendré más tiempo para alabarte y glorificarte, y sé que la bendición postrera será mayor que la primera. ¿Cómo puede alguien que viva de esa manera no vivir feliz? ¿Cómo puede alguien que viva de esa manera no vivir gozoso? Entonces, esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Entonces el capítulo 1 del libro de Esther comienza relatando un gran acontecimiento de celebración. Y esa celebración de 180 días más 7 días más apunta a la celebración que, oiga, está a punto de comenzar. Está a punto de empezar. ¿Y cuál es esa celebración? La celebración más grande que haya podido existir en todos los tiempos. ¿Usted sabe cuál es esa celebración? Ni siquiera es una celebración tan grande como cuando nació el Señor Jesucristo acá en la tierra. ¿Se recuerda que habían ángeles que adoraban al Señor? ¿Se recuerda que había gozo y había celebración porque había nacido el Mesías, el Redentor? Pero esta celebración es mucho más grande, porque es que este Mesías, este Hijo de Dios, se casa. Oh, gloria a Dios, es la cena de las bodas del Cordero. Esa fiesta está por ocurrir, está a punto de comenzar. Y usted dice, ¿y cómo está tan seguro? Él dijo que habían unas señales que estarían antes, que precederían lo que ha de acontecer. Cuando eso empezase a acontecer, entonces yo debía erguir mi cabeza porque mi redención estaba muy cerca. ¿Usted sabe por qué? Porque usted y yo no podemos faltar a esa fiesta. ¿Por qué no podemos faltar? Porque usted y yo somos la novia del Cordero. Es la unión de Cristo con su iglesia. Ese acontecimiento maravilloso está por suceder. Esa fiesta está por comenzar y ya yo estoy ensayando acá en la tierra porque el reino de los cielos entre nosotros está, y acá mientras estoy viviendo lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces desde ya estoy calentando los motores en una continua alabanza, porque el fin de toda la historia es: terminaré en una gran fiesta que durará no 6 meses y una semana más, ni un mes más, ni un año más, sino que será por los siglos de los siglos de los siglos de los siglos. Alabe el nombre del Señor si puede entender y creer esto. Y qué maravilloso es poder comprender todas estas verdades. Pero ahora sucede que este rey Asuero, en el primer capítulo de Esther, aparece con todo su esplendor y gloria, pero dice entonces algo allí que quiero resaltar. Dice el verso 8 del capítulo 1, y la bebida era, según esta ley, que nadie fuese obligado a beber, porque así lo había mandado el rey a todos los mayordomos de su casa, que se hiciese según la voluntad de cada uno. Es decir, ya fuiste convidado a la fiesta, pero si no quieres disfrutar y si no quieres celebrar, esa es tu decisión. Y el rey dijo, respétenle esa voluntad. Ah, gloria a Dios. Vamos a ver cuántos me pueden entender en esto. Pero esto quiere decir entonces que Dios lo ha llamado a usted y a mí a estar siempre gozosos, porque ya comenzamos con el banquete que está en nuestro corazón y vamos rumbo a la gran fiesta, la cena de las bodas del Cordero. Pero ahora, si usted quiere vivir amargado, quiere vivir frustrado y quiere vivir en una situación oscura, es su decisión. Si usted quiere vivir cabizbajo y triste, si usted quiere vivir derrotado, no conforme a lo que dice la palabra de Dios, entonces es su decisión. Usted quiere vivir angustiado y estresado, es su decisión. Si usted quiere correr igual que el mundo actualmente, con la misma desesperación, y correrán de acá para allá, como el Señor lo había profetizado ya, y usted quiere unirse a ese grupo, entonces es su decisión, Dios lo deja. ¿Me está entendiendo? El rey dio la orden, respeten su voluntad. Y es que allí se encuentra la manifestación figurada de la decisión que cada uno de nosotros puede tomar, y que Dios dice, bueno, es su decisión.
Si usted no quiere ir a la salvación, Dios no lo obliga. Si usted no quiere disfrutar de los beneficios del reino de Dios, Dios no lo obliga. Si usted no quiere vivir gozoso, Dios no lo obliga. Si usted no quiere vivir en comunión con Él, Dios no lo obliga. Si usted no quiere buscar de Él, Dios no lo obliga. Si usted no quiere oír sus consejos, Dios no lo obliga. Pero permitirá circunstancias para que usted reflexione. Pero si al fin y al cabo usted quiere ir camino a la perdición, Dios se duele en su corazón, pero respeta su decisión. Qué tremendo, ¿no? Por eso fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Porque tenemos cosas de su carácter en nosotros y su esencia está en nosotros. Y ahora viene a ser regenerada en Cristo. Y parte de eso es el tener voluntad propia. Dios tiene voluntad propia y nosotros también, porque somos semejantes a Él. Entonces la comunión es un regalo por gracia, pero usted y yo decidimos si la queremos o no. Y esto es más manifiesto todavía en que se nos dice que el rey tenía una reina hermosa. Y era su esposa, la reina Basti, se nos dice en la historia. Y ella estaba celebrando aparte con las mujeres del reino. Y en el día cúspide de la fiesta, entonces el rey, lleno de alegría, mandó a traer la reina para que todo el mundo contemplase la hermosura de la reina, porque era hermosa en gran manera. Y entonces sucede que cuando la mandó a llamar, la reina no quiso venir, desafió al rey Asuero. ¿Qué pasó? Bueno, tal vez porque estaba en la posición de reina, se creía que ella era autosuficiente. No sé qué pasó por la cabeza de Basti, pero lo cierto fue que desechó al rey. Y cuando desechó al rey, el rey se llenó de ira. Y entonces dice que llamó a sus consejeros y le dijo qué debo hacer. Y sucede que los consejeros le dijeron, mira rey, ella nada más no te ha desafiado a ti, sino que ahora en toda casa de tu reino, cuando el hombre quiera ejercer alguna autoridad, las mujeres dirán, pero la reina Basti desafió al rey. Así que ahora se ha firmado por ti un edicto que diga que la reina no va a ser aceptada más y que tú pondrás a otra en su lugar. Y sucede que esto le pareció bien al rey y firmó el edicto y lo sacó. Y Basti fue destituida y se empezó a buscar a alguien que le sustituyese. Entonces ahí viene el capítulo 2, cuando dice Esther es proclamada reina. Y es que una joven judía aparentemente insignificante, oiga bien en sus características, analícelo leyendo el capítulo 2, era huérfana, no tenía padre, no tenía madre, la había adoptado su primo, quien la creó como su hija. Esta joven hermosa se llamaba Esther, Adasa según la lengua hebrea. Y sucede que esta mujer, aparentemente insignificante, abandonada a su suerte, pero que Dios en su providencia la guardó, tenía para ella destinada a convertirse la reina del imperio más grande del mundo. Y este es un hecho histórico, cuando realmente una mujer llamada Esther llega a ser la reina de Persia. Está registrada en los anales de la historia. Pero entonces, ¿qué quiere decir esto? Mis amados oyentes, esto lo que quiere decir es la grandeza de la gracia de Dios, como ya lo dije, que va de mano con la providencia de Dios. Y es que también el Señor tenía a una reina seleccionada. Esa reina seleccionada fue un pueblo que Dios llamó para que fuese su especial tesoro en medio de todos los pueblos de la tierra. Ese fue el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Pero ¿sabe qué dice la Biblia? Que cuando el rey vino entonces a buscarle, vino el Mesías a buscarles, entonces a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Entonces sucede que el Señor vino y lo rechazaron, lo crucificaron, le dieron muerte, pero el Señor resucitó al tercer día. Pero entonces, ¿qué es lo que el Señor hizo? La Escritura nos presenta y nos dice que entonces por la incredulidad de ellos fueron desechados
Y al ser ellos desechados, se colocó otro en lugar de ellos. Usted y yo, que éramos huérfanos, usted y yo que éramos nada, usted y yo que estábamos sumergidos en las tinieblas, pero ahora la luz de Cristo ha resplandecido en nuestros corazones y no éramos pueblo, pero ahora somos pueblo de Dios. Antes no habíamos alcanzado misericordia, pero ahora hemos alcanzado misericordia. Oh, gloria a Dios. Cuando usted lee el capítulo 2 de este libro, hay una maravillosa escogencia donde son presentadas las jóvenes más hermosas de todo el reino que tenía Asuero, y sucede que en medio de todas ellas fue seleccionada Esther. Pero hay algo glorioso. Cuando usted lee en ese capítulo, se da cuenta con que las doncellas, para ser presentadas ante el rey, usted sabe lo que pasaba. Oh, gloria a Dios. Sucedía que iban a tener un tratamiento especial de preparación antes de ir a la presencia del rey. Oh, alabo a Dios por esto. Oh, alabo a Dios y me gozo en mi corazón. Y quiero que usted pueda entenderlo. Había un tiempo de preparación. 6 meses eran tratadas con especias aromáticas. 6 meses tenían tratamientos en su belleza. 1 año de preparación para venir delante del rey. Y podía ser que el rey simplemente no las tomase en cuenta. Venía otra y tampoco la tomaba en cuenta. Pero cuando vino Esther, entonces halló gracia ante los ojos del rey y la nombró reina. ¿Pero qué quiere decir esto? Oh, gloria a Dios. Ya decimos entonces que Vasti simboliza al pueblo de Israel. Asuero simboliza a el rey de toda la tierra. Esther simboliza a la iglesia, que no era pueblo, pero ahora es pueblo de Dios, que antes no había alcanzado misericordia, pero ahora ha alcanzado misericordia. Ah, pero pasa algo. Oh, gloria a Dios. Sucede que se nos ha dado un tiempo de preparación. Ya dijimos que el banquete está servido. Cuando usted lee que Esther es proclamada reina, entonces se habla del banquete de Esther. Un banquete sin precedencias. No había algo que hubiese sido igual antes. El rey hizo una gran fiesta en honor a su reina, en honor a esa esposa que ahora ocupaba el lugar del trono junto con él. Y ahora usted y yo debemos saber que ese banquete está preparado, como dije hace unos momentos, pero ahora ocurre algo. Hay un tiempo de preparación. Y en ese tiempo de preparación, la esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, blanco y resplandeciente, que son las acciones justas de los santos. Ahora nosotros estamos en ese proceso de ser de aroma agradable al Señor. Os ruego pues que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Oiga, el culto racional, es decir, el culto con entendimiento. No se refiere a saber qué letras estoy cantando en una adoración. Eso es parte de ello. Pero el culto racional es que yo con mi entendimiento pueda comprender que yo ahora he sido seleccionado por gracia. No porque yo lo merecía, sino porque el Señor me amó primero. Entonces, como el Señor me amó, entonces ahora yo quiero ser digno de Él. Así como Esther se guardó para su rey, así como ella tenía el ejemplo delante de ella de Vasti, de no llenarse de soberbia y de orgullo para ser entonces desplazada. La Biblia lo dice, porque si a ellos no los perdonó a Israel, a ti tampoco te perdonará. A nosotros tampoco se nos pasará por alto que descuidemos una salvación tan grande. Por eso es necesario que con más atención prestemos nuestro oído a las cosas que el Señor nos ha dicho, no sea que nos deslicemos. Oh, gloria a Dios, si yo comprendo que ahora estoy en el proceso de preparación para presentarme como olor grato al Señor, para que entonces ahora yo escape de este mundo corrompido, nauseabundo, maloliente delante de Dios por el pecado, y ahora sea olor fragante ante Él, sea como aquel nardo puro con el cual el Señor fue ungido y llenó toda la casa,
que así mi casa, la cual casa somos nosotros, dice la palabra de Dios, entonces mi casa esté llena del perfume de Dios, del aroma de Dios, de la presencia de Dios, y que yo racionalmente pueda decir, esto no le agrada a Dios, no me haré partícipe de ello, esto no le agrada a Dios, no lo oiré, esto no le agrada a Dios, no lo veré, esto no le agrada a Dios, no pensaré en ello, esto no le agrada a Dios, no lo acariciaré en mi corazón. Porque ahora racionalmente yo quiero estar preparado para el día en que mi Señor me llame y me presente delante de Él con vestiduras blancas y resplandecientes. Así que el llamado es para que en medio de todo lo que nos rodea, en medio de todo este momento de convulsión y de dolor en el mundo, nosotros podamos convertir este momento de dolor en un momento de gozo, este momento de desesperación en una enseñanza, porque así como comenzamos leyendo en el capítulo 9, versículo 1, entonces lo que va a ocurrir es que todo lo malo que está enfocado hacia el pueblo de Dios, Dios lo transformará en bien. Sucederá lo contrario. Así que alabe a Dios por ello y permita que en todo este tiempo y ahora que Dios nos ha permitido estar recluidos en nuestros hogares, oremos para que el Señor permita que nos presentemos en olor fragante. Que esto sirva para sacar todo aquello que dañaba nuestro perfume. Porque una pequeña mosca hace ceder el perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es tenido por sabio y honorable. Entonces usted y yo tenemos cosas en nuestra vida que corrompen nuestro buen olor. Son pequeñas moscas, son pequeñas cositas, pero que son necesarias que sean quitadas de nosotros. Y Dios ha permitido este tiempo, antes de entrar en el banquete, que vayamos a nuestros hogares, que vayamos a lo más íntimo y nos examinemos y empecemos a sacar todas las mosquitas que aparentemente son insignificantes, pero dañan nuestro olor fragante delante de Dios, nuestra relación matrimonial, nuestra relación con nuestros hijos, nuestra relación con nuestros semejantes, la falta de paciencia, la falta de dominio propio, la falta de santidad en el corazón, la falta de santidad y renovación en el espíritu de nuestra mente. Todo ello son moscas que dañan el perfume y que es necesario que las quitemos de nosotros, porque debemos presentarnos ante Él cuando nos llame como olor fragante, santo, agradable a nuestro Dios. Permita el Señor que así sea y recuerde, en medio de todo lo que vivimos, la providencia de Dios sigue guardándole, porque con amor eterno te he amado, por lo tanto te prolongué mi misericordia. Entonces, en esta prolongación de la misericordia de Dios, vistámonos con las vestiduras blancas y resplandecientes. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Que este sea un periodo para la santificación de la novia del Cordero. El banquete está preparado y nos espera. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén.